Saludos ingeniero, en este video voy a hablar sobre el tema de base de datos basada en grafos o base de datos orientada a grafos. Primeramente, ¿qué es una base de datos? Pues una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y estos están almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Como ejemplo podríamos decir una biblioteca, donde están almacenados libros, textos, archivos con información, donde podemos realizar consultas o en cualquier momento podemos también añadir más información. Y actualmente, con el avance tecnológico, la mayoría de bases de datos son digitales. Bases de datos relacionales. Pues antes de tocar el tema de bases de datos orientadas a grafos, haré un breve resumen sobre bases de datos relacionales, la cual es la más utilizada actualmente. Esta es una base de datos relacional. Es un tipo de base de datos que tiene un modelo relacional y presenta datos en tablas. Una base de datos relacional muy conocida actualmente es la MySQL, la cual se usa para registrar datos relacionados entre sí. Ahora sí, vamos con el tema de base de datos orientada a grafos. ¿Qué son? La base de datos orientada a grafos son una base de datos que tiene una característica especial. Representa su información de forma de nodos y aristas, como un grafo, cumpliendo con la disciplina matemática de la teoría de grafos. Dentro de cada nodo se establece información y en las aristas se establece un tipo de relación entre estos nodos y en este tipo de base de datos. Está pensado para usarlo en aquellos ámbitos donde es importante mantener un modelo extenso y amplio de relación de la información, a la vez que es un esquema flexible de los datos y es bastante recomendable usar en redes sociales como Facebook y Twitter, donde tenemos varias conexiones entre los diferentes usuarios. Entonces aquí los usuarios vendrían a ser cada nodo y las relaciones que se establecen entre estos mismos vendrían a ser las aristas. ¿Por qué es importante? Es importante para mí porque nos ayuda a encontrar relaciones de una manera más sencilla dentro de una base de datos. Por eso varias empresas lo han utilizado, ya que gracias a estas brindan mejor atención a sus clientes. Una empresa que he empezado a utilizar actualmente es eBay, la cual utiliza la base de datos orientada a grafos para planificar sus rutas de servicio de comercio electrónico. Y otra empresa que la ha empezado a utilizar es Walmart, la cual es una tienda electrónica y analiza cada venta de los productos a cada cliente para entender los tipos de productos o artículos que le interesa a cada cliente y de esta manera ofrecer una lista personalizada a sus clientes. Ahora hablaré sobre Neo4j. ¿Qué es Neo4j? Es una base de datos orientada a grafos, la más utilizada actualmente. Esta fue lanzada en 2010 y la usan empresas como eBay, Walmart, Telenor, Cisco, HP, entre otras. Esta base de datos usa grafos para representar los datos y las relaciones entre ellos. Y entre sus principales ventajas tenemos el rendimiento. El rendimiento que ofrece esta base de datos no es igual que las bases de datos relacionales como SQL. La clave de esta base de datos es que, aunque las consultas de datos aumenten de una manera exponencial, el rendimiento de Neo4j no desciende frente a lo que sí sucederá con otro tipo de bases de datos. Esto se da debido a que la base de datos orientada a grafos responde a las consultas actualizando el nodo y las relaciones de esa búsqueda en vez de recorrer todo el grafo completo. Eso optimiza mucho el proceso. Ahora hablaré sobre otra ventaja. Otra ventaja que nos ofrece es la agilidad. La agilidad que tiene su gestión de datos, pues supera por mucho la cantidad de datos que puede recibir una base de datos relacional. Incluso para llegar a su límite deberíamos obtener un total de 68.000 millones de datos entre nodos y relaciones entre los nodos. Otra ventaja es la flexibilidad y la escalabilidad, que se nota cuando desarrolladores de una empresa trabajan con grandes datos, pues las bases de datos orientadas a grafos aportan mucho en este sentido, porque mientras aumentan las necesidades, las posibilidades de añadir más nodos y relaciones entre estos grafos también aumentan. Y por último, la seguridad. Neo actualmente trabaja con varias corporaciones en la detección del fraude en sectores como la banca, los seguros, el comercio electrónico, etc. Pues esta base de datos puede descubrir patrones que con otro tipo de base de datos sería difícil detectar. ¿En qué podría aplicarlo? Yo podría aplicar esta base de datos orientada a grafos, pues ahora sí. ¿En qué podría aplicarlo? Yo basándome en la información
que investigué, este tipo de base de datos sería bastante útil para implementarla en los bancos de nuestro país o incluso en el comercio electrónico para poder evitar fraudes bancarios. Neo4j nos ayuda en la prevención del blanqueo de capitales, porque puede descubrir con rapidez anillos de fraude, ya que consta con una capacidad analítica de altos volúmenes de datos en tiempo real y que se adapta al crecimiento constante. Aquí se representa la ventaja de la flexibilidad y escalabilidad. También gracias al análisis de múltiples datos, en forma simultánea se puede analizar diferentes datos al mismo tiempo como tipos de datos. También gracias al análisis múltiples de datos en forma simultánea se puede analizar diferentes datos al mismo tiempo, como tipo de personas, cuentas bancarias, transacciones, domicilios, teléfonos, IP. Eso todo al mismo tiempo. Esta es una gran característica de Neo4j, la cual implementa de los nodos la propiedad en los cuales puede alojarse todos estos datos sin tener inconvenientes, lo que permite realizar procesos de alta complejidad. Otra característica que nos ayuda en esto es que en esta base de datos se pueden cargar datos sin detener el funcionamiento de las consultas y análisis. Eso quiere decir que podríamos obtener información de todos los nodos de manera inmediata para poder concluir con la implementación de un tipo de base de datos orientada a grafos. Podría crearse un sistema automatizado que permite llevar a cabo el monitoreo de las transacciones y emisión de alertas en tiempo real, y esto sería una gran herramienta que podríamos implementar en nuestro país, en nuestros bancos, para evitar la delincuencia virtual. Y bueno, eso sería todo mi exposición sobre base de datos orientada a grafos. Gracias.